Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. De Segundo Derecho vamos a continuar con lo que viene siendo teoría política. A quienes nos gusta o no nos gusta la política, vamos a aprender esa materia, a entenderla, a comprenderla, que si bien es el arte del buen gobierno, el arte del buen gobernar, pues con motivo de tantas corruptelas y de tantas cosas que han pasado en nuestro México, es obvio que mucha gente esté despolitizada o desanimada con la política. Pero en esencia es algo positivo, es algo bueno. Ya en clases anteriores analizamos lo que son los elementos sociopolíticos. Si todos aquellos elementos que intervienen o forman parte de la política para poder comprenderla mucho mejor y poderla entender. La política es muy amplia, abarca varios sectores, abarca varias partes, abarca varios factores. Y para poder seguir mejor entendiendo la política, el día de hoy vamos a ver lo que vienen siendo los grupos de poder o de presión, los llamados agentes sociopolíticos. Están íntimamente o estrechamente vinculados a lo que viene siendo el arte de gobernar o lo que viene siendo ser la autoridad dentro de una sociedad. Vamos, por tanto, a ver qué entendemos por los grupos de poder o de presión que influyen dentro de los gobiernos o tratan de influir dentro de los gobiernos y de forma indirecta gobernar ante la presión que van a ejercer manifestaciones, marchas, bloqueos, etcétera. Empecemos pues por definir lo que vienen siendo los grupos de poder o de presión. ¿Qué son los grupos de poder o de presión? Son principalmente los partidos políticos, así como las diversas asociaciones, organizaciones, corporaciones o agrupaciones de carácter social, laboral, económico, industrial, religiosos y cultural que participan activamente en la vida política del país, tratando de influir en los programas, en los proyectos y políticas de los gobiernos. Pues se llaman grupos de poder o grupos de presión, porque su fin no solamente es participar, sino influir, sino hacer que sus programas que ellos quieren, el gobierno los haga suyos y de esta manera poderlos convertir en política de gobierno. De ahí, si usted hoy estamos llenos de bloqueos, de manifestaciones, de mítines, pues son grupos de poder. Lo que hacen las feminazis o las feministas de sus marchas, inclusive llegar a la violencia, cosa que no estamos muy de acuerdo, pero bueno, es justamente presionar, influir en el gobierno sobre políticas, programas en defensa de la mujer y en forma de impedir más feminicidios. De esta manera, todo gobierno se va a enfrentar con estos grupos de choque, más dicho, grupos de poder. En el ámbito laboral, sindicatos, en el ámbito agrario, agrupaciones de agricultores, en el ámbito religioso, la misma iglesia o las iglesias presionan, se manifiestan, bloquean, con la intención de que el gobierno en turno los tome en cuenta creando programas, creando políticas en su beneficio, en su favor. Reiteramos, grupos de poder o de presión, también llamados agentes sociopolíticos, son principalmente los partidos políticos, es decir, por excelencia son los partidos políticos. Así como las diversas asociaciones, organizaciones, corporaciones o agrupaciones de carácter social, laboral, económico, industrial, religioso y cultural que participan activamente en la vida política del país, tratando de influir en los programas, proyectos y políticas de los gobiernos en turno. Otros grupos de presión, otros partidos políticos, o mejor dicho, esos partidos, siendo necesario para obtener su registro como partido, deben de obtener el 15% de votación en las elecciones federales. Y como van por su registro,
en sus primeras elecciones no deben de coaligarse ni unirse a otros partidos políticos ya registrados. Estamos por iniciar en México a lo que llaman la más grande de las elecciones por la gran cantidad de personajes o de cargos públicos que se van a elegir. Y dentro de esto tenemos 3 nuevos partidos. La Fuerza Social por México, las redes sociales progresistas y el Partido de Encuentro Social o el Partido de Encuentro Solidario. Para que un partido tenga el título, el registro de partido, se necesita, después de varios trámites, se acredite sus agremiados, celebración de asambleas en distintas partes de México, tenga una presencia a nivel nacional. Se requiere que el partido que quiere aspirar a tener un registro oficial y que por lo tanto lo acredite, como vendría siendo justamente su inscripción, se requiere que en las elecciones federales tenga por lo menos el 15% de la votación. Pero se le pide que dicho partido, como es la primera vez que participa, que forma parte del abanico, no debe, por tanto, de coaligarse o de unirse, de formar asociaciones con otros partidos. Es decir, él solito. Si logran superar el 15% de los votos a nivel nacional, obtienen su registro definitivo. Si no logran acreditar ese 15%, entonces dejarán ser partido y dejarán, por tanto, de ser parte de lo que vienen siendo los partidos políticos. Como puedes ver, tenemos partidos que ya están vigentes, ya están actuales, pero también tenemos partidos que, sin embargo, no han logrado obtener lo que viene siendo, o que están por obtener su registro. Y aunque ya usted y yo los conocemos actualmente, el PAN, el PRI, el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y la Alianza, y usted y yo estamos viendo que hay 3 partidos nuevos que quieren obtener su registro: el de redes sociales responsables, el de Fuerza Social por México y el famoso PES. Históricamente, a través del tiempo, han existido varios partidos que, por no reunir justamente ese 15%, llegan a perder su registro y desaparecen del escenario público y del escenario político. Ejemplos de partidos que a través del tiempo han perdido su registro y que posiblemente muchos de ustedes inclusive a lo mejor no llegaron ni a conocer ni a ver, está el PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Partido conformado por exmilitares, pues se llama Auténtico Nación Mexicana. Militares que, al ser jubilados, no querían perder lo que viene siendo su actividad pública. Y que uno de los sectores fuertes del PAN era justamente los exmilitares, y que buscaban, por tanto, consolidarse en el poder. Este partido llegó hasta los años más o menos 90. Otro partido de aquella época, de los 80, de los 60, inclusive más allá, es el PPS, el Partido Popular Socialista. Un partido de tendencia izquierdista, de tendencia comunista, que con el tiempo se convirtió en un partido satélite, como se les llama, aquellos partidos que dependen del gobierno, que dependen del Estado, que hacen creer que son oposición, que hacen creer que están en contra del gobierno, pero que al final no hacen más que eso, levantar la voz, pero sin ningún efecto claro, porque realmente ellos son, como le llaman por ahí, los famosos títeres del partido en el poder. Otro partido que desapareció es el PDM, el Partido Demócrata Mexicano. Un partido con veros de tendencia conservadora, de tendencia capitalista, de tendencia a favor de lo que viene siendo la clase pudiente. Lo contrario al PDM, o los contrarios al PDM, está el Partido Revolucionario de los Trabajadores,
y el Partido Socialista de los Trabajadores. Partidos, pues, de origen eminentemente socialista, eminentemente comunista, a favor de la clase obrera, que luchaban por implantar en nuestro país el socialismo, muy de moda, que estuvo con motivo de la Segunda Guerra Mundial y con motivo de lo que venía siendo la Guerra Fría, donde el mundo se divide en países capitalistas y en países socialistas, donde esta división entre países capitalistas y socialistas va a provocar la Guerra Fría una lucha ideológica. El bloque socialista, comandado por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los USA o Estados Unidos, siendo apoyados, el capitalista siendo apoyado por Estados Unidos. Dada la moda que se vio en los años 60, 50, 70 y parte de los 80 y 90, son estos partidos, que con el tiempo también pierden su registro. El Partido Socialdemócrata, que junto con el PDM, Partido Demócrata Mexicano, eran partidos reaccionarios, partidos a favor de los grupos de poder y en contra de los intereses del pueblo. Dos partidos más de carácter eminentemente socialista, comunista, es decir, estamos hablando de la época en que el socialismo, en que el comunismo llega a su apóteosis, a su máximo desarrollo. Son el PSUM, el Partido Socialista Unificado de México y el Partido Mexicano Socialista, quienes también, por tanto, luchan a favor de los trabajadores, quienes impulsan por lo que viene siendo un régimen socialista, un régimen comunista. Casi que el Partido Socialista Unificado de México era originalmente el Partido Comunista Mexicano. Con el tiempo pasa a ser el PSUM. Con el tiempo, este PSUM o PSM, Partido Comunista Mexicano, es que va a dar el registro para que se constituya el Partido de la Revolución Democrática. Ya hablaremos de él. Otro partido que también dejó de existir es el Partido del Centro Democrático. Ese Partido del Centro Democrático fue establecido por el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, por Manuel Camacho Solís, quien se sentía elegido por Carlos Salinas de Gortari, de hecho formó parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero que al ser destapado Luis Donaldo Colosio, ya no pudo ser Camacho Solís. Camacho Solís, quien tenía aspiraciones a ser presidente, decide entonces formar su propio partido. Junto con Camacho Solís, o persona llegada a Camacho Solís, es Marcelo Ebrard, actualmente canciller de Relaciones Exteriores de López Obrador. Pero que en aquella época Camacho Solís se separa del partido en el poder del PRI, de Salinas de Gortari, decide formar su propio partido, el Partido Centro Democrático, para llegar a la presidencia no por la vía del PRI, sino por la vía del PSD. Pero con el tiempo no logra consolidarse y desaparece el Partido Popular, el PP, no el PPS, el PP. Un partido principalmente de tendencia socialista, que también lucha por los trabajadores. El Partido de Acción Nacional, el Partido Social Nacionalista, en fin. Así como puedes ver, partidos han surgido, partidos han aparecido, partidos vuelven a aparecer, partidos seguramente desaparecerán. Partidos que no logran consolidar su ideología, sus estatutos, su plan de acción, que no logran convencer a la gente para que ellos sigan manteniéndose, o sigan existiendo, mejor dicho. Hoy están 3 nuevos partidos que buscan eso, su registro definitivo, su registro que les permita, por tanto, participar más activamente en la vida política del país, que son las redes sociales,
y que está por verse o por determinarse en estas elecciones. Un breve recuento de aquellos partidos que a partir de los 70 más o menos llegan a tener este poder o esa importancia. Y como puedes ver, la mayoría de ellos que están ahí en la diapositiva han desaparecido. Solo resta por ver si de los partidos que están por buscar su registro, como son redes progresistas, logran obtener ese registro y consolidarse. O de plano, al igual que los ahí presentes, con el tiempo van a desaparecer. Y aunque los partidos ya registrados tienen ya, obviamente, esta autorización, no necesariamente, o en un momento determinado pueden desaparecer. Se está jugando Movimiento Ciudadano, quien hacía alianza con el PRI, con el PAN y con el PRD, para hacerlo con candidatos propios y tratar de mantener su registro porque va él solo. Y al ir solo, pues hay riesgos de esta situación. Analicemos, pues, a los principales partidos que actualmente existen. A los principales partidos que aún se mantienen. Empecemos por Morena, que significa Movimiento de Regeneración Nacional. Morena, como vemos, es un partido liberal y de tendencia socialista, humanitario y de izquierda. Es de reciente creación. Es el último partido que hasta la fecha ha obtenido lo que viene siendo su registro. Fue constituido por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha que desde joven inició por llegar al poder. Y surge Morena como una respuesta y clara oposición a los tradicionales partidos hegemónicos del PRI, Partido Nacional Institucional, y del PAN. Lo que mismo López Obrador denominó el PRIAN, porque dos partidos que originalmente eran opuestos, eran lo contrario, eran completamente lo diferente el uno del otro. El PRIAN ahora se consolida como partidos, a pesar de que ideológicamente son contrarios, pragmáticamente se han unido ante la pérdida de credibilidad, porque se han distinguido estos partidos por sus políticas neoliberales en contra del pueblo, beneficiando a las empresas transnacionales y sus actos de corrupción, de impunidad y de alianza con el narco. A grandes rasgos, esto viene siendo Morena, un partido nuevo, un partido que se formó, se constituyó e inmediatamente obtuvo su registro precisamente por haber superado el 15%. Y que en el 2018, en las elecciones de pasadas de 2018, increíblemente un partido que apenas inicia, logra llegar a la presidencia y logra llegar al poder. Obviamente por la lucha de Andrés Manuel López Obrador, que desde joven la emprendió para poder acabar con este mal de la famosa corrupción. Morena, o Movimiento de Regeneración Nacional, repetimos, es un partido liberal de tendencia socialista, humanitaria y de izquierda. Ya hablaremos en un momento oportuno qué entendemos por izquierda, qué entendemos por derecha, que es un partido liberal, un partido conservador, un partido revolucionario y un partido reaccionario. Porque en política, por lo general, no hay más que de dos sopas, como se dice coloquialmente. O eres partido neoliberal o eres partido antineoliberal. O eres partido de izquierda o eres partido de derecha. O eres un partido de tendencia socialista, comunista o un partido de tendencia capitalista, imperialista. Morena surge ante el hartazgo, ante el cansancio de la gente, de que siempre eran los mismos. Que al igual que en Estados Unidos se trató de crear el bipartidismo, es decir, la existencia solamente de dos partidos, en este caso el PRI y el PAN. Pero que por fortuna,
pues se consiguió que fue su registro, su presidencia y actualmente su mayoría en el Congreso. Fue constituido por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, con una respuesta y clara oposición a los tradicionales partidos hegemónicos del PRI y el PAN, que se han distinguido por sus políticas neoliberales en contra del pueblo y sus actos de corrupción, impunidad y alianza con lo que viene siendo el narco. Otro partido lo constituye el PAN, el Partido de Acción Nacional. Fue fundado en 1934 por González Morín como una respuesta y reacción a las políticas socialistas y populares que a favor del pueblo, obreros, campesinos, estudiantes, el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río llevó a cabo. Ese partido fue integrado como a la fecha, o está integrado como a la fecha por patrones, banqueros, comerciantes, industriales, la propia iglesia y la burguesía en general, para contrarrestar y oponerse a las políticas a favor del pueblo. Tenemos, por tanto, lo que viene siendo el PAN, el Partido de Acción Nacional. Ese partido fue fundado en el 1934 por González Morín como una respuesta y reacción a las políticas socialistas y populares a favor de obreros, campesinos, estudiantes y pueblo en general, que en el general del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Fue integrado como hasta la fecha es integrado por patrones, banqueros, comerciantes, industriales, de iglesia, la burguesía en general, para contrarrestar y oponerse a las políticas a favor del pueblo. El PAN en su esencia es un partido capitalista. Es un país que está a favor de la clase pudiente, a favor de los ricos, a favor de la burguesía, a favor de los capitalistas, grandes industriales, grandes comerciantes. De hecho, quienes integraron este partido eran justamente eso. Aquellas personas que se sentían afectadas por las políticas de Lázaro Cárdenas. Recordemos que Lázaro Cárdenas, entre otras cosas, llevó a cabo la expropiación petrolera. Creó el Instituto Politécnico Nacional, compañeros. Llevó a cabo también lo que viene siendo el Instituto, la expropiación petrolera. Llevó a cabo la mayor repartición de tierras, lo que es la famosa creación de los ejidos, los ejidatarios. Todo esto, obviamente, la gente de dinero, la gente de poder, no lo vio atractivo y no lo vio correcto. Y como una reacción, como una forma de parar esas políticas populares, que hoy se les llama populistas, esas políticas en beneficio del pueblo, se crea el Partido Acción Nacional. Política, compañeros, es conocer quiénes son los actores, quiénes son los agentes, quiénes son los grupos de presión. Es decir, que el PAN va a luchar por el pueblo, que lucha por la gente, por el campesino, por el obrero. Es una de las mentiras y las falacias más grandes del mundo. Pero la gente que no entiende de dónde es el partido, cómo surge este partido, pues caen inmediatamente con esta situación. El PAN, compañeros, es un partido formado por gente de dinero, por gente opulenta, por gente de poder. Dentro de los panistas actuales, usted lo sabe, ahí está Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos es una persona pues que tiene dinero a más no poder, por Santiago Krill, que hoy apareció nuevamente, resurgió, y que su abuelo, no recuerdo, pero también Santiago Krill, o su nombre, también formó parte de la lucha en contra de la revolución y a favor de los fisteros. Con el tiempo lo vamos a ver. Es decir, el PAN, por más que se quiera ostentar como un partido a favor del pueblo, un partido que lucha por el pueblo, pues no. No es fácil aceptarlo ni concebirlo. ¿Por qué? Porque en esencia, el PAN es un partido que lucha, que está a favor de la gente pudiente, de la clase rica, y que surgió precisamente para evitar o detener las políticas, los programas, las acciones que Lázaro Cárdenas emprendía
en beneficio justamente de la gente pobre. Reitero una vez más, Lázaro Cárdenas se distingue por llevar a cabo la mayor repartición de tierras. Esas tierras que la revolución le quitó a los caciques, a los terratenientes, a los grandes acaparadores del porfiriato, que acabó con ello la Revolución Mexicana, y que por tanto esas haciendas, esas grandes latifundios que se han creado en el porfiriato, después del triunfo de la Revolución, Lázaro Cárdenas lo cumple a través de instituciones, o perdón dicho, de repartición de tierras, formando los ejidos, creando los ejidatarios para tener un pedazo de tierra como sobrevivir. Lázaro Cárdenas reforma el artículo 3 constitucional y crea la llamada educación socialista, que en aquel tiempo causó mucho escozor, mucha comezón, pues pensaba que Cárdenas pretendía establecer un comunismo, una dictadura del proletariado al 100%, una política tipo la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sin libertad de expresión, sin libertad de imprenta, con un partido único, sin libertad de manifestar nuestra oposición al gobierno, en fin. Partido de Acción Nacional, salvo tu mejor opinión, y por eso es de importancia esta materia, conocer a fondo quiénes son, realmente quiénes son. Podrán decirnos, podrán manifestarnos que luchan, que buscan, que pretenden, que desean, pero al final, pues no son sino más que partidos que están en contra justamente de lo que viene siendo el pueblo, en contra justamente de lo que viene siendo el campesino, el obrero y demás tipos de personas que integran lo que viene siendo todo esto. Cárdenas, recuerda, crea el Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional, en aquella época había una carencia. Teníamos licenciados por parte de la UNAM, pero no teníamos ingenieros, no teníamos profesionistas dentro de lo que viene siendo la tecnología o en aquel tiempo la técnica. En consecuencia, el Politécnico surge precisamente para poder dar y crear ese tipo de profesionistas que requería el país, que requería la industrialización de nuestro país, que inició con Manuel Herrera Camacho y con Manuel Alemán Valdés. Requería forzosamente este otro tipo de profesionistas que la UNAM difícilmente las podía dar, porque era la UNAM con universidad más bien de carácter de ciencias sociales, de ciencias humanísticas y no de ciencias técnicas. Llevó a cabo la expropiación petrolera, que era regresar el petróleo y quitárselo a las empresas extranjeras, para que nuevamente el petróleo llegara a ser riqueza, lo que viene siendo nuestro país. Llevó a cabo también la expropiación de los ferrocarriles. Los ferrocarriles, como toda nuestra economía durante el porfiriato, 1786-1911, había quedado en poder de empresas británicas, norteamericanas, europeas, etcétera, etcétera. Y Cárdenas regresó eso a nuestro país. Por eso no nos extrañe que ahora el PAN está a favor de las reformas neoliberales, que estuvo y votó a favor, compañeros, de lo que viene siendo la reforma educativa, la reforma energética y cuántas cosas más. No nos extrañe que cuando sometió lo de la pensión universal a favor de los adultos mayores, fue justamente el PAN quien se opuso a este tipo de políticas que ellos le llaman populistas, políticas que perjudican la marcha de un buen gobierno. No descartemos que por ello el PAN creó la propaganda de López Obrador, peligro para México. Justamente porque ya se preveía que López Obrador iba a mantener un tipo de política en favor del pueblo. No nos engañemos que por eso tanto PRI y PAN hacían ver a López Obrador como el Nicolás Maduro de Venezuela. Con Nicolás Maduro, que iba a convertir a México en una Venezuela pobre, con inflación, con una pobreza extrema y con una falta de libertad de expresión. El Partido Acción Nacional es un partido reaccionario, conservador y de derecha, que solo busca provecho para las minorías, y en su ideología siempre ha existido el capitalismo o llamado neoliberalismo.
Del 2000 al 2012 asume el poder por primera vez en México, con el mucha lengua y poco cerebro que fue Vicente Fox y con FECAL, con Felipe Calderón. Fox del año 2000 al año 2006 y Calderón del 2006 al 2012. En este momento hablaremos qué significa ser un partido reaccionario en contraposición a un partido revolucionario. ¿Qué significa ser un partido conservador en contraposición a un partido liberal? ¿Qué significa ser un partido de derecha en contraposición a un partido de izquierda? Un partido socialista en contraposición a un partido capitalista. ¿Qué significa ser los partidos de derecha, los partidos de izquierda, los partidos reaccionarios en contra de los partidos revolucionarios? El PAN originalmente, como se crea, como ya lo hemos dicho, como un partido en contra de Lázaro Cárdenas, pero también un partido en contra del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, porque el PRI en los años en que se crea maneja una política llamada nacionalismo revolucionario, cuyos ideales son los de Emiliano Zapata, los de Francisco Villa, los de Madero, quienes ofrendaron y dieron su vida con la intención de acabar con el dictador Díaz y por tanto mejorar las condiciones del pueblo, que lucharon en contra de Victoriano Huerta con tal de acabar con el usurpador y revivir nuevamente el movimiento revolucionario, con políticas a favor del pueblo, con políticas a favor de lo que vienen siendo los campesinos, los obreros. Y aunque originalmente el PRI tenía esa función o tenía esa finalidad, es decir, el PRI, como lo vamos a ver en su momento oportuno, era un partido revolucionario, su nombre lo dice, Partido Revolucionario Institucional, y no un partido reaccionario. Era un partido liberal y no un partido conservador. Era un partido de izquierda y no de derecha. Ese era un partido de tendencia socialista y no de tendencia capitalista. Por eso ese entronque, ese roce, ese choque entre PRI y PAN, por mantener ideologías, plataformas, programas completamente opuestos. Los panistas en favor de los empresarios, en favor de los ricos, y los priistas en favor del pueblo, de campesinos, de obreros, de indígenas, de estudiantes y del pueblo en general. Que así se manejó durante muchos años y durante mucho tiempo, pero que a partir de Carlos Salinas de Gortari se confabularon. Se unieron estos dos partidos, PRI y PAN, y como tú lo sabes hasta la fecha, se han unido, se han aliado en el famosa coalición Va por México, donde no solamente está el PRI y el PAN, sino está el PRD. PRI y PRD, en su origen, en su raíz, son partidos, reitero, revolucionarios, liberales, de izquierda y socialistas. Y el PAN es un partido reaccionario, conservador, de derecha y capitalista, que en su momento vamos a desglosar. Y que ahora se han unido perversamente en contra de sus ideologías y se han convertido en partido opositor a Morena, que es un partido liberal, revolucionario, de izquierda, de tendencia socialista y humanitaria. Como puedes ver, por eso a veces la política nos decepciona. Por eso a veces la política mucha gente se siente traicionada porque, bueno, este partido lucha por esto y ahora resulta que es lo contrario. Recuerda que López Obrador era priista, lo cual no debe ser motivo de crítica o motivo de espanto. Porque era cuando el PRI mantenía esa política nacional revolucionaria. Porque era la época en que con todos sus claros oscuros y sus defectos el PRI pues, luchaba por el pueblo. Fueron presidentes del PRI quienes son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, que llevaron a cabo la expropiación petrolera, la expropiación de energía eléctrica de los ferrocarriles. Quienes crearon la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, quienes crearon el Infonavit y muchas instituciones más. Pero que a partir de Carlos Salinas de Gortari perdió su esencia, el PRI perdió su contenido, su razón, y lo cambió por una política neoliberal.
Y desde Miguel de la Madrid del 82 al 88 hasta el 2018 con Enrique Peña Nieto, incluyendo a los panistas Vicente Fox y Fecal, se mantuvo la misma política, el mismo régimen. Beneficiar a los potentados, a los congresistas extranjeros bajo el argumento de la acción económica, bajo el argumento de otros tiempos, dando y cediendo nuestra economía con el porfiriato. Cedillo dio a los particulares, a una empresa extranjera, los ferrocarriles. Carlos Salinas dio Telmex y dio muchas empresas, Canal 13, que era Imevisión, a particulares. Y así por el estilo. Entonces hay que entender cómo es el juego de la política, cómo se manejan los agentes de presión, cómo influyen y quién es quién, para no sentirnos decepcionados, defraudados con la grilla, con la política. ¿Cómo voy a sentir decepcionado del PAN si el PAN por naturaleza y por esencia y por origen es un partido conservador, es un partido reaccionario? Por más que nos quieran decir sus líderes, llámese Ricardo Anaya, llámese Felipe Calderón, Margarita Zavala, llámese Diego Fernández Ceballos, llámese Vicente Fox, que ellos luchan por el pueblo, que ellos están en contra del populista López Obrador, que están en contra de las políticas que nos van a llevar a la crisis económica, nos van a llevar a inflación, nos van a llevar a un país como Venezuela. ¿Cómo creer en este tipo de personas que lo único que buscan o que pretenden es justamente su enriquecimiento, su impunidad, su alianza con el narcotráfico? ¿Cómo creer en un PRI que aunque tuvo sus claros o sus luces, como te dije hace rato, creó el IMSS, creó el ISSSTE, creó el Politécnico, creó la universidad, creó varias instituciones en favor del pueblo, pero también se corrompió, mató estudiantes, se alió con el narcotráfico, creó una serie de gobernadores, presidentes corruptos que se enriquecieron del presupuesto, que cometieron tantas cosas? ¿Cómo creer que este partido ya se renovó? Que es un nuevo partido que va a luchar con el pueblo si su historia, sus antecedentes han dicho lo contrario. ¿Cómo creer en ellos si al final nos damos cuenta quién es quién? ¿Cómo no creer en personas que siendo priistas se salieron de él? Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador y muchos otros grandes políticos, Marcelo Ebrard, fueron priistas por naturaleza, fueron priistas en su origen. Pero ellos, al ver el cambio en su partido, son ellos los que traicionan al pueblo, el partido, y no ellos los que traicionan al pueblo. Son ellos, por tanto, los que deciden saltar de ese partido ya aniquilosado, amañado, para formar otros partidos. En fin, política, compañeros, es entender estos cambios, estos movimientos. Política es comprender, pero con conocimiento, no nada más por esto. Te he dicho que el PAN no es de creerse, al menos desde mi punto de vista, cuando en el 2000 la idea era sacar al PRI del gobierno como lo hicieron, a través de Vicente Fox, y que en aquel tiempo apoyé yo a Cuauhtémoc Cárdenas con el Frente Democrático Nacional, ya hablaremos de todo ello, aunque también el PAN tenía a Cloutier, a Maquillo, pues no me lo creí de que hay que dar el voto útil. Lo importante no es el partido ni el candidato, sino sacar al PRI y todos por tanto votemos por el PAN y por Vicente Fox. Pero al final, como quedó demostrado, entre PRI y PAN no hay diferencia. Aunque Fox y Calderón asumieron la presidencia por parte del PAN, sus políticas, sus programas fueron igual como las que hizo Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto. Por eso esa alianza entre los dos partidos y que ahora se suma el PRD, que aunque en sus orígenes fue creado por Cárdenas y por López Obrador, con el tiempo traicionó y se alió a la gente de la corrupción, del dinero y del poder. En fin, jóvenes, no nos decepcionemos de la política, no nos amarguemos de la vida de los políticos. Entendamos en esencia qué es política, sepamos diferenciar un político corrupto, un buen político de un mal político, de un político honesto a un político corrupto. Y como dice por ahí, no todos son igual, pero
Veámoslo de manera objetiva, de manera material. Veámoslo de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a sus líderes, de acuerdo a lo que han hecho, a lo que hicieron o no hicieron. Y podamos entender mucho mejor lo que es esta ciencia, que es el arte de buen gobernar, que es el arte del buen gobierno, que es la ciencia que estudia el buen gobierno, el buen gobernar. Los dejo, compañeros, nos estamos viendo dentro de 8 días en lo que vienen siendo nuestras clases para continuar con teoría política.